que tenía ganas de compartirles varios temas hace 8 días, pero que íbamos a hacer una reunión de oración. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de compartir uno de esos temas, y es respecto a la historia de Sennacherib y del rey Ezequías. Es una historia que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, que la verdad, cuando Dios me decía, hey, ese es uno de los temas que me gustaría que compartieras en el grupo con la familia, me llamaba mucho la atención porque, bueno, en las iglesias normalmente no se tocan mucho estos libros, lo que son los reyes, lo que son las crónicas, pero a mí me parece que son de gran valor porque nos enseñan todo el tiempo ese ciclo repetitivo del cual nosotros estábamos hablando, creo que hace 15 días cuando estábamos hablando de la santificación. Entonces, el capítulo que hoy vamos a tratar está en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Y bueno, esta lectura va a ser un poquito más extensa. No me gusta hacerla tan extensa porque hay que abarcar muchas cosas, pero el mensaje que quiero dar es cómo yo me estoy preparando para la prueba. Entonces vamos a empezar. Dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo esto, pues Ezequías, la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Voy a dejar hasta acá, esa es la mitad de la lectura. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en este capítulo dice: después de estas cosas y de esta fidelidad. Cuando yo leo estas palabras, yo siempre me acuerdo de la primer prédica que yo escuché cuando asistí a la iglesia a la que estoy actualmente, en donde el apóstol decía: después de estas cosas. Estaba predicando Hechos 20 y también decía después de estas cosas, y él decía: pero después de qué cosas. O sea, ¿cómo voy a empezar yo una prédica si me están diciendo después de estas cosas? Pero pues, ¿de qué me están hablando? Y bueno, él nos explicaba también como un contexto de todo lo que venía antes de ese capítulo, y yo les voy a intentar dar un poquito de contexto, ya que pues de por sí esto de atacada de pronto no se puede entender ahí mismo. Después de estas cosas, parémonos en el reinado de David, que yo creo que sería un buen punto para poder como discernir en dónde estamos. Ustedes saben que después del reinado de David vino Salomón, y después de Salomón vino su hijo, que ahora mismo se me pasa el nombre, pero ese hijo, ¿qué fue lo que pasó? Que por no tomar el consejo de las personas ancianas, posibilitó que Israel, que era una nación, se dividiera, porque él quería tener muy presionados a todas las personas que hacían parte de todo el pueblo, y los otros no querían pues obviamente tener cargas tan fuertes en todos los trabajos que hacían. Entonces se dividió el pueblo. Entonces 10 tribus cogieron para un lado y otras 2 tribus cogieron para el otro. Entonces, a partir de ahí, obviamente, como habían 2 pueblos, ya no había un solo rey, sino que habían 2 reyes. Entonces pasaban los años y haga de cuenta que Santiago reinaba tal cosa y Samuel reinaba otra. ¿Y qué era lo que pasaba? Que la gente de Israel, o sea, el pueblo que quedó separado de la gente de Jerusalén, de los reyes que sí tenían el linaje de rey escogidos, ellos no adoraban conforme a la palabra de Dios, y desde un inicio siempre tuvieron sus ídolos. Ellos hicieron sus becerros, ellos adoraban a los Baales y a las imágenes de acera. Y los de Jerusalén, pues más o menos como que intentaban hacer las cosas bien, pero pues habían reyes que lo hacían todo súper ok, pero habían otros reyes que lo hacían todo muy mal.
Entonces pues estaban como en ese camino, y entonces llegó un rey que se llamaba Acaz. No, y ese rey Acaz era de Jerusalén, y ese man era muy malo. No, ese man, ¿sabe qué? Él cogió las cosas del templo y las quemó. Él quemaba incienso a los Baales, y él incluso ofreció sus hijos al fuego para los ídolos. Además, no conforme con eso, el rey Peca, que era el que estaba reinando en el pueblo de Israel, cogía y lo atacaba y les llevaba cautivos, pero bueno, luego se los devolvían, bueno, un montón de cosas. Después el rey Acaz fue dominado por los edomitas, por los filisteos. Eso era una guerra total. Entonces el rey Acaz, en medio de tanta desesperación, él lo que hizo fue, no, ¿sabe qué? Vamos a aliarnos. ¿Y con quién se alió? Con los asirios. Y esos asirios eran un pueblo tremendo, porque los asirios eran un pueblo, eran un imperio que, mejor dicho, para esa época estaba arrasando con todo el mundo. Y él se quería aliar con los enemigos, y eso hizo. Pidió ayuda a los asirios para que le ayudaran, para poder hacerle frente a las personas contra las que él estaba peleando. Pero eso fue una horrible decisión, porque le salió el tiro por la culata. A los asirios después el pueblo de Israel primero lo dominó, o sea, años después el pueblo de Israel lo dominaron, y después llegaron la gente de Babilonia y terminó de dominar al pueblo de Jerusalén. O sea, eso fue horrible. Esa alianza fue lo peor que pudo haber hecho. Mejor dicho, Acaz, el peor rey del mundo. Y después de Acaz vino Ezequías, que Ezequías nos cuenta la palabra que fue un rey que hizo todo conforme a las cosas de Dios, todo conforme al corazón de Dios. Restableció el culto del templo, volvió a poner a los sacerdotes y a los levitas en los lugares en los que ellos debían de servir, y además celebró la Pascua. Y mejor dicho, esa Pascua no se había celebrado nunca antes como la había celebrado Ezequías. Él fue un rey que hizo todas las cosas conforme al corazón de Dios. Entonces vea que tenemos esa línea de los reyes de Judá, en donde Acaz, un rey que no hizo nada bien, y después vino Ezequías y lo hizo todo bien. Entonces ahí es cuando nos están diciendo, después de estas cosas, ¿qué pasó? Que después de todo lo malo que hizo Acaz, Ezequías estaba intentando y ya había logrado volver a levantar muchas cosas conforme a lo que Dios le mandaba. E inclusive los ídolos que habían construido años atrás, la gente de Jeroboam y todos esos altares, él los fue destruyendo casi en su mayoría. Entonces de verdad que era un rey con el cual Dios estaba muy contento. Pero entonces, ¿qué pasó? Que acá yo quiero que resaltemos un punto, y es cómo el rey Acaz se preparó para la prueba. Cuando a mí me hablan de una prueba, yo pienso, parce, las pruebas de la universidad, los exámenes. Yo no sé si de pronto acá algunas pruebas para ustedes, de pronto la prueba con la familia, las pruebas en el trabajo, que ustedes tengan que rendir cuentas con alguien, las pruebas en el hogar, aún las individuales, con los pensamientos y con las emociones. Todo el mundo está lleno de pruebas, y a Ezequiel le estaba pasando lo mismo, y a Acaz también le pasó lo mismo. Y cuando yo pienso en una prueba, me acuerdo mucho de una anécdota de un examen de matemáticas, cómo yo me preparé para esa prueba. Imagínense que estábamos viendo ecuaciones diferenciales, un tema que se llama, creo que, coeficientes indeterminados. Bueno, una cosa, yo la verdad al día de hoy no entiendo cómo yo entendí tantas cosas antes, porque ahora ni la recuerdo. Pero ese tema, había un examen, entonces la profesora se llamaba Lady y era por la mañana, y yo el día anterior solo había estudiado por la noche. Entonces pues venía más o menos estudiado, pero la verdad no venía para nada preparado. Yo para las cosas de ciencias básicas tengo que estudiar por ahí 2 o 3 días antes y irle migando para ir recordando. Entonces yo llegué al examen, y el examen no era una hoja, sino que la profesora tenía una bolsita. Entonces ella decía, vea, tenía 2 bolsas, y ella me decía, saque un papelito de esta bolsa y saque un papelito de esta otra bolsa, y esos 2 papelitos que usted saque son los 2 ejercicios. Y yo, ay Dios mío, por favor, que me toque un ejercicio fácil, Y yo veía a la gente de adelante cuando sacaban esos papelitos, no, ellos súper contentos, no, eso empezaban ahí mismo, y yo ahí, no, donde yo saqué uno difícil, preciso. Yepes, yo no sé la suerte del Yepes o la suerte del Zuleta o las 2 combinadas, yo no sé qué fue lo que pasó, saqué los 2 peores, no. Y uno cómo sabe, o bueno, por mi parte, yo cómo sé que no voy a rendir bien en un examen, y más de ciencias básicas, cuando usted está en el examen y usted escribe algo y borra, escribe algo y borra,
escribe algo y borra. Ya la tercera yo dije, no, uno no es capaz. ¿Por qué? Porque muchos de los ejercicios de matemáticas siempre son así, o sea, uno tiene que ir mirando cuál es el mejor camino para poder llegar a la solución, cuál es el mejor método. Y pues yo escribía y no me daba. Entonces yo estaba tan concentrado en lo mío que yo estaba todo preocupado cuando la profesora dijo, muchachos, una pregunta, ¿ustedes estudiaron? Y yo veía, y yo por primera vez alcé la cabeza y miré a todo el salón. Y uno no levanta la mano hasta que otro la levante, porque no, apenas uno ya sea el único que no esté preparado. Cuando claro uno ve la cara de los otros estudiantes y todo el mundo mirándose a todo el mundo. Nadie había estudiado, nadie estaba preparado para ese tema. Y yo no sé, yo no sé si eso es misericordia, ser muy de buenas, yo no sé qué pasó ese día. La profesora dijo, entréguenme esos papeles, vamos a hacer clase y dentro de 8 días hacemos el examen, pero ustedes me prometen que estudian. Nadie se había preparado para la prueba, o yo, por mi parte, no me había preparado de la manera que lo necesitaba. Y cuando uno no se prepara de la manera que necesitaba, si yo no hubiera estado con esa profesora, sino que hubiera estado con otro profesor de esos que hay en la Universidad de Medellín, era muy buena gente, pero el otro no, daba el examen y Santiago se sacaba su 0. El rey Acaz también fue una persona que se preparó para la prueba de una manera equivocada. A diferencia de mí, él de pronto con un poquito más de inteligencia dijo, no, pues aliémonos con alguien. Y sí, porque si yo voy a tener un examen, si voy a tener una prueba dura, porque no me alío con alguien cuando la voy a presentar, cuando voy a pasar por ella. El problema de Acaz fue con quién se alió, porque él no buscó la ayuda de Dios, sino que él buscó la ayuda de quién, de los enemigos. O sea, para acabar de ajustar con alguien que no debía de buscar. Buscó la ayuda de esas personas. ¿Para qué? Para poder hacerle frente a los edomitas, a la misma gente del pueblo de Israel que lo estaba atacando. Y entonces ahora ya vemos que Santiago no se preparó bien, Acaz tampoco se preparó bien. Ahora vamos con Ezequías. ¿Cuál fue el primer plan de Ezequías? Vea pues que él dijo que tuvo consejo de sus príncipes y toda esta gente para cegar las fuentes de agua. ¿Para qué? Para que cuando Sennacherib vaya, Sennacherib era de la gente de Asiria, o sea que de la gente que venía, con la que supuestamente se había aliado Acaz. Ahora esta gente venía a atacar al nuevo rey de Jerusalén, con el que supuestamente antes tenían alianza, con el rey anterior. ¿Y qué hizo? Ceguemos las fuentes de agua. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los asirios digan, hey, pero nosotros porque estamos acá si esta gente ni siquiera tiene agua. Y esa es una de las maneras de prepararnos, según el rey Ezequías, que cuando la prueba venga por nosotros como que, no, usted no tiene nada que quitarme a mí, yo no tengo nada, usted por qué me va a probar a mí si yo no tengo nada de que usted me pruebe, yo no soy capaz, yo no puedo. Y uno también puede llegar a hacer una prueba o no. Uno puede llegar a un lugar y esperar a que por la misericordia, bueno, de hecho eso fue un poquito lo que me pasó a mí. Por la misericordia del que ataca, como que, no, como no sabe nada, entonces más bien no le hagamos nada. Y ellos esperaban lo mismo, que como no veían nada interesante en Jerusalén, pues más bien no la invadamos. Después él fortaleció esa estrategia que tenía. ¿Qué hizo? Empezó a establecer capitanes, empezó a establecer soldados, empezó a establecer un montón de escudería y espadas. ¿Para qué? Para poder defenderse de la prueba. También uno se puede preparar para lo que venga. Uno puede estudiar, uno puede preparar lo que va a decir, uno puede preparar el informe para el jefe. Pues claro, esa es otra manera. Vea que Ezequías tenía una doble estrategia. Y al final él animó los corazones del pueblo y decían, no tengan miedo, tengan mucho ánimo, porque quien está con nosotros es nuestro Dios. Y hay más con nosotros que contra ellos. Entonces, ahora bajito, vamos a ver qué fue lo que pasó. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis, con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, a Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria.
¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron a sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. ¿Qué pasó? Vino la prueba. El rey Ezequías estaba preparado. Pero ¿sabe qué pasó? El ataque que hizo Sennacherib contra el pueblo de Israel no fue un ataque de espadas. ¿O es que acaso fue con un gran ejército? No fue un ataque de arcos, no fue un ataque político, no, simplemente habló. Y esas palabras tuvieron poder por varias cosas. Una de ellas, cuando Sennacherib habló, él les dijo todo el testimonio, o bueno, toda la historia de guerra que tenía el pueblo de Asiria desde años atrás. Y les dijo: vea todos los pueblos que ya antes han sufrido. ¿Ustedes creen que no van a tener el mismo final? Después, ¿qué hizo? Puso al pueblo de Judá en contra del rey Ezequías, porque el rey Ezequías los estaba animando. Pero entonces este personaje, el capitán del rey Sennacherib, les decía: oiga, pero ese rey no fue el que a ustedes les tumbó los ídolos. Sí. Ezequías fue el que tumbó todos los ídolos que querían adorar ellos y dijo: no, ustedes solo van a adorar a Dios. A mí me adoran al Dios que es. Y él le decía: ese rey que hizo todo en contra de ustedes, ese va a ser el que los va a ayudar a que ustedes lo libren de nosotros. Entonces, primero, les mostró el pasado de guerra. Segundo, les invalidó la autoridad. Tercero, blasfemó contra Dios. Y ahí sí la embarró durísimo. Porque ¿qué dijo? Vea, estos pueblos de atrás también tenían dioses. Y vea, ¿dónde están los dioses de ellos? Igual, con ese mismo Dios que ustedes tienen, el mismo resultado va a ser, porque los que los atacan somos nosotros. Cuarto, les habló en su propia lengua. O sea, no conforme con eso, él les estaba diciendo para que entendieran, porque a mí cuando un francés, cuando un alemán, hasta un gringo que me hable bien rápido, me dice unas cosas, yo como que... Y después me traducen, yo como que sí, pero bueno, no te entiendo. Pero ellos no, ellos para asustar y para atemorizar, porque ahí dice, porque lo hacían, para asustar y atemorizar al pueblo de Israel, les hablaron en judaico. Les dijeron: papi, ustedes van a perder. Y el pueblo, pues claro, decayó. Pero ¿y por qué decayó? No se habían preparado, pues, escondiendo el agua para que Asiria no encontrara ninguna fuente. ¿Por qué decayó? No se habían, pues, llenado de capitanes, de escudos, de soldados, diciendo: parce, no, a nosotros no nos entra nadie. No habían, pues, fortificado los muros. No había, pues, supuestamente el rey Acaz hecho una alianza con el pueblo que ahora los estaba atacando. ¿Qué pasó con esa prueba? ¿Qué hicieron mal en cuanto a la preparación para poder afrontar esa prueba que venía por parte del rey Sennacherib?
El problema del pueblo de Israel y lo que pasa muchas veces con nosotros es que nosotros nos preparamos externamente, nos preparamos hacia afuera. Claro, yo hago un muro acá en mi corazón, yo hago un muro acá en mi mente, yo estoy acá, hago un montón de cosas. Mejor dicho, levanto y bajo otra vez la tierra con tal de yo pasar la prueba. Pero no estamos preparados en donde, acá adentro. No en la coraza que nosotros hagamos afuera. No estamos preparados acá en nuestro corazón. ¿Y uno cómo sabe cuándo no está preparado? Dentro. Porque Satanás lo ataca a uno. Y como nosotros vimos hace mucho tiempo, con el tema de que cuando Satanás tentó a Jesús y cómo tiene esto una relación con la pirámide de Maslow y con el tema de los intereses del hombre, cómo él atacó directamente cada uno de los escalones, yendo cada vez más a un escalón más fijo, donde doliera más. Y ese es el modus operandi de Satanás. Uno se puede dar cuenta que no está preparado internamente, porque cuando llega el ataque de verdad, cuando llega la prueba de verdad, es cuando uno lo tumban. Porque la prueba de verdad no viene sobre lo que uno ya domina. Lo que yo he aprendido muchas veces en la iglesia: si usted es una persona que le gusta tomar y beber y yo no sé qué, usted nunca va a ver a un borracho decir: no, qué tentación tomarme esta cerveza. No, él se la toma y ya. Nosotros recibimos tentaciones de acuerdo a lo que nosotros todavía no dominamos. Perdón. Que no dominamos del todo bien. ¿Sí o qué? Entonces, esas tentaciones vienen a nosotros y nos aplastan, porque internamente nuestro corazón no está preparado. Y uno, ¿cómo prepara internamente el corazón? ¿Será que leyéndose los 1000 capítulos, los 1000 hojas que tiene la Biblia, los 66 libros que tiene la Biblia, yo no sé qué, leyendo día y noche, haciendo buenas obras, haciendo un montón de cosas? ¿Será que uno se prepara así? Es que no hay que hasta Ezequiel le habló al pueblo diciendo que Dios estaba con ellos, y aún así ellos decayeron. Porque nuestra preparación debe ser personal, nuestra preparación debe ser individual. A mí, obvio, mi mamá me puede decir: Santiago, Dios está con usted. Pero si Santiago Yepes no está convencido de que Dios está con él, entonces él no va a superar la prueba, porque la prueba él no la va a pasar por lo que cree la mamá, sino por lo que creo yo. Entonces ese es uno de los llamados. Yo, ¿cómo me preparo para la prueba? Individualmente, teniendo una relación con Dios en mi intimidad. Porque claro, la oración que mi mamá haga por mí, la oración que hoy nosotros hacemos por nuestros familiares, tiene poder. Pero tenemos que orar también para que todos tengamos una intimidad personal con Dios, para que todos nos acerquemos a Dios, para que esa relación fluya y para que el convencimiento, para que el conocimiento de Dios entre sobre nosotros y nosotros tengamos la capacidad de poder responder frente a la prueba. Lo segundo, y lo vamos a ver acá: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Esa fue la verdadera preparación. La oración, el clamor. Cuando estamos en las pruebas, familia, no tiene nada de malo decirle a Dios: Dios, no soy capaz. Yo la semana pasada, y por eso les digo hoy esto, Satanás sabe por dónde pegarle a uno. Satanás, o bueno, yo no sé, tuve 3 pruebas de 3 diferentes flancos y todos apuntaban a un área de mi vida que todavía me cuesta dominar, y que yo sé que con Dios en algún momento de mi vida, con el proceso, la voy a poder dominar. Pero me dieron tan duro que me tenían tumbado. Y yo le decía a Dios: Dios, yo hace 3 días empecé Apocalipsis, yo las cosas suyas las tengo acá en un depósito. Y a mí me duele saber que yo tengo a un Dios grande, yo tengo a un Dios poderoso, yo tengo a un Dios que todo lo puede, pero no siento esto, siento más dura la prueba y me duele porque te conozco, porque sé que estás ahí, pero no me puedo levantar, me cuesta.
ayúdame porque me cuesta levantarme. No tiene nada de malo decirle eso a Dios. Muchas veces nosotros queremos presentarnos ante Dios siendo los más fuertes. Claro, somos hijos de Dios, por supuesto. Y con Él somos más que vencedores, pero somos humanos. No se nos olvide que nosotros somos frágiles. Y el que es fuerte acá es Dios, acá el fuerte no es uno. Como estoy con Dios, ahí sí soy fuerte, claro. Pero el fuerte individualmente no es uno. Oraron y clamaron a Dios, el rey y el profeta Isaías. Santiago, Isaías, el mismo Isaías que escribió el libro de Isaías, que es el profeta mayor, que tiene el libro de los profetas más largo de la Biblia con 66 capítulos. Sí, es el mismo. A esa altura estaba esa gente. Un rey que hacía todo conforme a las cosas de Dios. Un profeta que era un profeta. Eso sí era un señor profeta. Y esos dos se unieron a clamar por el pueblo y a orarle a Dios. Esa es la manera como nosotros debemos de prepararnos para una prueba. Claro, el escudarnos, claro, el buscar las cosas, claro, el intentar hacer algo para que la prueba vaya mejor conforme a las cosas de Dios es válido, por supuesto. Pero si mi corazón internamente, si mi relación, si mi intimidad está perdida, entonces yo ya perdí afuera. Una vez en la iglesia, en Avanza, cuando yo estaba, había una prédica en donde vino un invitado que decía: cuando tú pierdes en intimidad, cuando la iglesia pierde en intimidad, entonces pierde cuando están los cultos, entonces pierde cuando hacen las cosas. Y de la misma manera funciona con las personas. Tenemos que manejar nuestra relación y después ser sinceros con Dios y decirle: Dios, esto me duele. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios? Para terminar mi testimonio y continuar con lo que pasó con Ezequías. Yo todos esos días estuve haciendo devocional, estuve orando, pero la respuesta me llegó por un meme de Instagram. Yo ese día dije: jamás vuelvo a dudar de la capacidad que tiene un meme cristiano de edificar. ¿Sabe qué era el meme? Yo no me acuerdo ni qué específicamente. Me acuerdo de la canción porque fue lo que a mí me llegó. La canción era la de las avispas, la que dice: Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Cuando yo escuché esa frase, Dios a mi corazón me habló y me dijo: a ver su sonrisa. Y solo eso bastó. Es verdad, eso no nos está diciendo que tengamos por sumo gozo cuando nos lo dice Santiago, pero a través del Espíritu Santo. Entonces, pues, técnicamente el Espíritu Santo es esos, son una persona, tres personas distintas, una misma naturaleza. Entonces, técnicamente me lo está diciendo Dios, que tenga por sumo gozo cuando esté cuando esté sobre diferentes pruebas. Sí, Él lo está diciendo. Y ahí me lo estaba recordando una canción que le sirvió todo el conocimiento bíblico. Después sí, claro, después de que yo dije: ríase, pues yo me reí, me paré, me bañé y me levanté más animado. Mi mamá es testigo. De un momento a otro Santiago estaba bien, quería salir, quería hacer todo. ¿Pero por qué? Porque Dios obra internamente en nuestros corazones. Y después Él empieza a obrar por fuera, en lo externo. Él empieza a mover las cosas por externas. Que las pruebas dejaron de pasar cuando Santiago dijo que se riera, no. Pero entonces ahora sí todo esto que Santiago tiene en esa cabeza, ahí sí empezó a obrar efectivamente. Ahí sí llegaron los proverbios, ahí sí llegaron los salmos, ahí sí llegaron las historias. Aún los grupos de amigos. El domingo que yo estaba en el tema de la oración y ver a mi amigo orando, todo eso llegó para animarme y para reconfortarme. Y eso mismo pasó con el pueblo de Israel. Vea, y clamaron mas el rey Ezequías, el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó todo valiente y esforzado y a los héroes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así Jehová salvó a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y Jehová envió un ángel.
Y lo envió cuando se prepararon con el agua. Y lo envió cuando el tema de la espada. Lo envió cuando Sennacherib estuvo riéndose y burlándose de ellos. No. Lo envió cuando el profeta, el rey y seguramente todo el pueblo oró y clamó a Dios. Entonces envió el ángel, acabó con todos los soldados. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó al rey Sennacherib? Le tocó volver a su tierra y allá lo mataron los propios hijos. ¿Eso qué enseñanza nos deja? Uno, con Dios no se mete nadie. ¿Cómo se le ocurre a Sennacherib hablar en judaico y blasfemar en contra de Dios? O sea, es que hay que ser muy ignorante. De verdad que sí. Y lo otro, así es como uno se prepara realmente para una prueba. ¿Y por qué estamos enseñando eso hoy? Santiago hoy por qué está hablando de por qué me tengo que preparar para una prueba. En primera de Pedro capítulo 4 versículo, no me acuerdo cuál, pero está por ahí. Dice, ustedes no se sorprendan cuando les sobrevenga el fuego de prueba. Porque la venida de Dios está cerca, porque los tiempos son difíciles, porque por dos factores, porque a causa de la maldad de la gente, cada día los tiempos son más difíciles, y dos, a causa de la venida del Señor Jesucristo, que cada día está más cerca, cada vez los tiempos se vuelven más duros. Eso lo dijo él en Mateo capítulo 23 o 24, cuando dijo lo del tema de las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy les estoy hablando de la prueba, pero entonces vea que mucho tiene que ver con cómo está nuestro corazón dentro, cómo yo me preparo con mi relación con Dios. Y eso no lo hemos venido hablando antes. No hemos estado hablando de que hace 20 y pico de días, hablando de cómo cultivar una verdadera fe basados en lo que aprendimos en primera de Timoteo y segunda de Timoteo, que era una persona que tiene una verdadera fe. Después no hablamos de por qué nosotros debemos de santificarnos. Estamos hablando de cosas muy internas. Y ya después habrá tiempo de hablar de las cosas del exterior. Pero hoy, familia, y todos estos días, porque Dios me ha estado mostrando, hemos estado aprendiendo a cómo fortalecernos dentro. A nosotros tener una fe consciente. Una fe verdadera, una santificación que no la hagamos por obligación, sino que nos nazca. Y hoy, que nosotros soportemos la prueba, y no se trata de, ay, yo me voy a reír cuando tengo una prueba, porque más duro se va a dar. Es tener usted entendimiento de que, ay, sí, yo tengo una relación con Dios, y entonces Dios me da esa capacidad para yo poder afrontar esa prueba, para yo poder levantarme. Otra cosa, Ezequías y Isaías intercedieron por el pueblo. Nosotros tenemos que interceder por nuestra familia, tenemos que interceder por nuestros amigos, por nuestros compañeros, aún por nuestros enemigos, por esa gente que uno la ve y como que uno se la come. Por esa gente también tenemos que interceder, porque uno no sabe Dios a quién quiere salvar en esos tiempos, y de verdad que uno se sorprende. Tenemos que tener mucha misericordia, tenemos que tener mucha gracia, mirar con amor a las demás personas. Y bueno, esperar en Dios. Al final, nada de lo que ellos hicieron, nada de la preparación que ellos hicieron sirvió. Sirvió lo que Dios hizo por ellos. Y uno tiene que creer en esos milagros de Dios. En esos milagros que primero obran acá, en el corazón, para que posteriormente puedan obrar afuera. Pero si en mi corazón no hay un cambio, familia, de verdad que externamente nosotros tampoco lo vamos a ver. Entonces, bueno, esa era la enseñanza que les quería compartir el día de hoy. Entonces,